Bien, mis hermanos, estamos en la lección número 10 de este programa Conociendo la Verdad, esperando que hasta ahora todo lo que hayamos estudiado y todo lo que hemos transcurrido en este programa haya sido de bendición para cada uno de ustedes, para sus vidas. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante acerca de un milagro que obró el Señor Jesús en un hombre que era ciego de nacimiento. Y alrededor de toda esta historia, de todo este suceso, ocurren muchas cosas, muchos acontecimientos que nos van enseñando y nos van dejando unas lecciones bien interesantes. Y quiero que estemos pendientes de esto hoy. Esta historia se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 9. Dice la palabra del Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Muy interesante la forma como Jesús le responde a sus discípulos, porque primeramente podemos ver que esta pregunta de que quién pecó, si él o sus padres, esto deriva de muchos juicios que se hacían acerca de las consecuencias que la gente le atribuía al pecado con respecto a la tragedia de las personas, la tragedia humana. Muy frecuentemente, incluso en la actualidad, hay personas que piensan de esta misma manera, que por algo le está pasando esto, dicen. Muchas veces recordemos que las cosas que pasan en la vida de las personas tienen mucho más que ver con las consecuencias de lo que hacen, ¿ok? Y que no necesariamente tiene que haber un pecado para que alguien esté afrontando una situación bien difícil. Y en la palabra tenemos ejemplos de ello, para no pensar así. Entonces el Señor le responde y le dice: no fue que pecó él o su padre, sino que esto es para la gloria de Dios. Y de repente podríamos pensar que, o sea, que el Señor hizo a ese hombre ciego para que cuando viniera Jesús fuese... No es así. Lo que el Señor quiere decirle aquí a sus discípulos es que, mire, mientras exista esta tierra, mientras exista el pecado, mientras exista este mundo caído, siempre habrá oportunidad para que el Señor sea glorificado a través de la acción de sus hijos. ¿Y por qué yo digo esto? Más adelante el texto nos da la razón de esta afirmación. Fíjense que Él les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Y cuáles son las obras de Dios? El Señor vino a traer salvación, vino a traer salud, vino a traer bien para la humanidad. Entonces, lógicamente todo esto manifestado y encauzado a través de la salvación del hombre. Entonces fíjense lo que les dice el Señor posteriormente. Le dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Mire, mientras esté yo acá, y ahora a nosotros, mientras estemos nosotros acá en este mundo, ¿qué tenemos que hacer? Las obras del Padre. Las obras que el Señor Padre, Dios Padre le entrega a su Hijo cuando vino acá. Porque Él se va y nos deja una comisión, ¿verdad? ¿El Señor puede venir a predicar a la gente acá? No puede hacerlo. ¿Quién predica? ¿Quién habla? ¿Quién ora por los enfermos? ¿Quién ayuda? Nosotros. Entonces, tenemos que hacer la obra mientras el día dura. ¿Qué es lo que quería decir el Señor acá? Mientras Él estuviese acá, ¿verdad? Así como la gente trabaja únicamente en esa época, pues, porque no había luz artificial.
porque la gente, así como la gente trabajaba, era de día y de noche tenía que ir a dormir, a descansar, porque no podía trabajar. Asimismo, nosotros, mientras estemos acá, mientras tengamos la oportunidad, mientras tengamos vida, debemos entonces estar haciendo la obra que el Señor nos mandó. Esa es la enseñanza que el Señor quería darle en este momento con esa respuesta. Cuando ellos lo interrogan y le preguntan que quién pecó, si este hombre o su padre. Entonces vemos que era un juicio muy común y que entonces el Señor se encarga de desmontarle esto y les explica, ¿verdad?, que es necesario entonces hacer la obra del Señor. Mientras estemos acá, mientras tengamos fuerza, mientras tengamos voz, mientras tengamos vida, nosotros debemos entonces hacer la obra del Señor. Recordemos eso como primer punto de aprendizaje y de aplicación práctica para hoy en nuestras vidas. ¿Okay? No debemos perder tiempo. Bien, entonces vemos que Jesús se acerca a este hombre, ¿verdad?, y lo sana. Ahora bien, él lo sana con un método muy particular. Él llegó, escupió en el suelo, hizo barro, se lo colocó en los ojos a este hombre y le dijo que se fuera a lavar en el estanque de Siloé. ¿Ok? Fíjense, un ejemplo de por qué muchas veces no debemos tomar literalmente las cosas en la Biblia para repetirlas y para imitarlas, buscando una respuesta o una acción. ¿Ok? Porque todo en la palabra tiene un sentido, un significado, un porqué. Jesús no le untó barro a este hombre porque él quería hacerlo. No, él lo hizo con toda la intencionalidad para provocar un suceso. ¿Y cómo es eso? Bien, fíjense que este hombre, Jesús le dice a este hombre, vaya a lavarse en el estanque de Siloé. En esos días, el estanque de Siloé estaba, vamos a explicar rápido qué es el estanque de Siloé. El estanque de Siloé era un estanque grandísimo donde llegaba agua bastante limpia porque era un agua corriente. Eso fue edificado en los tiempos del rey Ezequías y luego transformado. Y bueno, lo cierto es que en esa época de Jesús era una fuente de agua bastante sana, de la cual la gente podía tomar. ¿Ok? Y era una piscina muy grande y la gente iba ahí a buscar agua. Pero en esos días, cuando ocurre esta sanidad, ese estanque estaba muchísimo más lleno que de costumbre. Y sobre todo habían unas personas allí que normalmente no iban, sino que iban solamente en esa época. En esa época se estaba celebrando, en esos días, se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, en los cuales toda la plana mayor religiosa, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, todos los principales, descendían en procesión hasta la piscina esa, recogían agua en cántaros y subían de nuevo al templo y lo llevaban al altar. Ese procedimiento, esa era una acción, es decir, una procesión que hacían, era algo litúrgico, que lo hacían exclusivamente en esos días, en el cumplimiento de esa fiesta. Entonces Jesús aprovecha la situación para que este milagro sea manifiesto allí. ¿Por qué? Tenemos otro por qué. Fíjense, perdón, en lo siguiente. Y vamos a abrir un pequeño paréntesis para explicar el por qué Jesús entonces hizo esto. Era la intención de Jesús que ellos que estaban allí vieran ese milagro. Pero ¿por qué vieran en particular ese milagro? Bien, recordemos que el Señor vino a su pueblo a hablarles, a ellos, a la casa de Israel. Y ellos fueron principalmente los sacerdotes y la plana mayor de la religiosidad de la época. Se resistieron al Señor. Y fíjense en esto. Resulta que los judíos y los fariseos, los principales, los escribas, los fariseos, los principales de la religión judía y de la ley, ellos estructuraron un sistema de reconocimiento al Mesías. ¿Cómo se iba a reconocer el Mesías cuando llegara? Y entonces ellos determinaron, a través de la palabra, del estudio de la ley de la palabra, ellos determinaron que habían 4 señales
que no podían ser hechas por ningún hombre, sino solamente por el Mesías. Y a estas 4 señales se les llamaron los 4 o los milagros mesiánicos. Estos milagros únicamente podían ser hechos por el Mesías. Y de esa forma ellos iban a reconocer que era el Mesías. Resulta que este milagro, el de sanar un ciego de nacimiento, estaban entre esos milagros. ¿Cuáles eran esos 4 milagros? Fíjense. Esos 4 milagros, el primero era la curación de un leproso judío. Recordemos que en la palabra el único leproso que es sanado es Naamán, pero Naamán no era judío, él era sirio. Y recuerden que Jesús mismo se lo cita a los fariseos en una oportunidad. Ningún leproso judío había sido sanado. La única, mucho antes de la ley, de la instauración de la ley, fue la hermana de Moisés, en el momento en que ella, junto con Aarón, murmura, y el Señor como señal da ese castigo. Pero del resto, ninguno de los leprosos judíos fueron sanados. Y esta era una de las señales, que se sanara un leproso judío. Recordemos que muchos leprosos fueron, mucha gente incluso recibió castigo de lepra. Tenemos a Reyes, tenemos al ayudante de Eliseo, ellos no fueron sanados. Entonces fíjense, ese era el primero. Y resulta que ese milagro ya había sucedido. ¿Recuerdan cuando el Señor sanó a los leprosos y que les dijo? Vayan y preséntense ante los sacerdotes, porque ellos, cuando lo vieran, se iban a dar cuenta, hey, ¿qué pasó aquí? Hay un leproso judío que ha sido sanado. Claro, este no es el tema de esta lección, pero es una pequeña introducción, y ojalá pudiéramos tener un tema posteriormente sobre todos estos milagros. Porque ¿qué provocó esto? Esto provocó reacciones, y ellos comenzaron como a encender las alarmas. ¿Qué pasa? Aquí está pasando algo. Luego sucede lo de la liberación de un endemoniado mudo. Ese era la segunda señal. Ahora, ¿por qué la liberación de un endemoniado mudo? Porque dentro de las formas como ellos hacían, recuerden que ellos también hacían exorcismos, y dentro de la forma o de la forma estructurada como ellos habían hecho el proceso de liberación de los demonios, estaba el hecho de que ellos tenían que preguntarle o interrogaban al endemoniado. Entonces, como si había un demonio que era mudo, no podía responder, entonces era imposible para los hombres expulsar un demonio mudo. Tenía que ser únicamente el Mesías. Y el Mesías lo hace. Entonces ellos comienzan a preocuparse. Este hombre está dando señales. Entonces ahora es cuando viene la tercera señal. La tercera señal es esta. Este hombre era ciego de nacimiento. Se cree que el hecho de ser ciego de nacimiento era que le faltaban los globos oculares. O sea, tenía malformación en los ojos y por lo tanto no podía ser sanado de otra manera, sino solamente por el Mesías, o sea, un milagro creativo podemos llamarle. Entonces vemos que Jesús unta barro en los ojos de este hombre y los manda a los sacerdotes. O sea, lo manda al estanque, porque en el estanque todo el mundo se iba a dar cuenta, hey, este fulano, el ciego, y ahora está viendo. Y los sacerdotes y todos ellos se iban a preguntar, ¿qué pasó aquí? Este hombre. Y ahí entonces comienza, oye, la gran preocupación para estos hombres, para estos principales de la ley. Y ellos estaban muy preocupados, pero demasiado preocupados por esta situación. Tanto es así que ellos llegan y llaman. Por cierto, ellos tenían todo un procedimiento que cumplir para ver, certificar el cumplimiento de cada milagro. Y ellos lo estaban haciendo. Ellos se habían dado cuenta y ellos sabían que los otros 2 milagros habían sido hechos por Jesús y que inevitablemente, o sea, no había ninguna duda que este hombre era el Mesías. Pero ellos no querían reconocerlo. Por múltiples razones. Aunque vemos que hay algunos de estos hombres que sí lo reconocieron.
Y el hecho, recuerdan cuando cuando este sacerdote que se encuentra con Jesús de noche, era Nicodemo, fue a Jesús de noche. Y este hombre le dijo a Jesús, Jesús, nosotros sabemos que las cosas que tú haces no pueden ser hechas por alguien que no venga de parte de Dios. Ya ellos estaban viendo esas señales, ellos estaban viendo, se estaban dando cuenta de que este hombre era Dios. Ahora, el error era que ellos estaban esperándolo de otra manera, de otra forma. Y por lo tanto, entonces ellos estaban tratando de negar que él fuera el Mesías, porque eso no correspondía a sus intereses y a sus planes. ¿Okay? Entonces vemos que este hombre lo llaman inmediatamente y es interrogado, ¿verdad? Y este hombre le pregunta, entonces ahí es donde él les dice, ellos le dicen, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? O sea, ellos estaban tratando de descalificar al Señor Jesús, pero resulta que las mismas enseñanzas que ellos le habían dado al pueblo estaban verificando, ratificando que ese hombre sí era el Mesías. Es allí entonces donde ellos tienen que buscar algo más certero y llaman a los padres. Resulta que los padres, cuando son interrogados, ellos le dicen, bueno, nosotros sabemos que él era ciego, ¿verdad? ¿Cómo está sano? No sabemos, ¿verdad? Ellos como tratando de escurrirse, ¿por qué? Porque era para ellos, o sea, ellos habían ordenado que todo aquel que creyera en Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga para un judío era algo muy terrible. Era perder la salvación prácticamente, o sea, era quedarse fuera del alcance de Dios. Era lo más terrible que le pudiera pasar a alguien. Entonces imagínense, ellos llegan y le dicen a los fariseos, ¿qué edad tiene? O sea, el Señor es mayor de edad, pregúntenle, mayor de edad y con cédula, pregúntenle a él, ¿verdad? Entonces es allí donde ellos lo llaman y lo interrogan de nuevo a este joven ciego, a este señor ciego, a este hombre ciego, no sabemos si qué edad tenía. Entonces él les dice algo muy interesante. Si es pecador, no lo sé, dice este hombre. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo era ciego y ahora veo una realidad contundente. Nosotros en la actualidad conseguimos mucha gente que descalifica la acción de Dios, que se escudan detrás de la descalificación de la obra de Dios. ¿Para qué? Para esconder y para tapar su conciencia o para tratar de satisfacer su conciencia que les reclama buscar a Dios. Entonces, este hombre le decía así, yo no sé si es pecado. Lo cierto sé es que yo era ciego y ahora veo. Nosotros, mire, la gente puede decir todo lo que sea. Lo que sí sabemos es que nuestro Señor vive, que nuestro Señor nos ha perdonado y que nos ha dado la salvación y que un día estaremos reinando con Él. Como les dije, no sabemos si lo que tú dices es cierto, cuando tú estás descalificando la obra del Señor, cuando tú estás descalificando, tratando de desmentir la palabra. No, señores, tenemos una seguridad. Y así como este ciego estaba seguro, este hombre que había sido ciego, estaba seguro de que él había recibido una sanidad de Dios, de parte de ese Jesús. Entonces él le dice, yo sé que ahora veo. Y nosotros igual, ahora vemos. Ahora estamos libres del pecado. Ahora estamos gozando en el Señor. Y en un momento futuro estaremos reinando con Él. Entonces, ellos siguen, insisten, ¿verdad?, en descalificar al Señor. Y entonces Él les dice, pero es que ustedes quieren ser también discípulos de Él. No, esta pregunta fue como un dardo en el corazón de estos hombres porque la soberbia era tan grande que, bueno, insultaron a este hombre y le dicen, tú, o sea, tú, que eres un hombre lleno de pecado, nosotros, allá tú, que puedas creer en él, nosotros tenemos un maestro en quien creer, le dijeron los fariseos, nosotros somos hijos de Moisés. O sea, ellos se consideraban tan puros y estrictos en el cumplimiento de la ley,
porque le decían la ley de Moisés que se consideraban hijos o discípulos. Nosotros tenemos profeta en medio de nosotros, es Moisés. Pero resulta que ese mismo Moisés dijo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, ahí lo oiréis. ¿A qué se estaba refiriendo Moisés en esa época? Se estaba refiriendo a un profeta mayor que él, que vendría, a ese profeta llamado Jesús, a ese hombre llamado Jesús, que vendría a traer la libertad y con el mensaje de liberación a cada uno de los hombres. Entonces, estos hombres aquí querían tener a Moisés como el más grande, pero resulta que ese más grande en que ellos confiaban había dicho que venía uno más grande que él, ese profeta, que era Jesús, ¿verdad? Entonces, vemos en esta conversación, es una de las conversaciones que más me gusta, o sea, es una conversación, es como un intercambio de ideas bastante fuerte, como un debate que se presenta entre este hombre ciego y estos hombres de la ley, porque imagínense, un hombre ciego que había sido limitado en su aprendizaje, la ceguera quizás le limitó el acceso a muchas cosas, enfrentándose con su experiencia vivida a unos maestros de la ley. Aunque este hombre ciego, si los padres iban a la sinagoga, es muy probable que esa transferencia de conocimiento, eso que aprendía, también ellos allí se lo enseñaban a su hijo. O quizás este hombre de primera mano pudo haber oído muchas enseñanzas de los fariseos. Recordemos, cuando hablamos de fariseos, no debemos juzgar el hecho de que todo lo que digan es malo o todo era malo. No, no. Recuerden que el mismo Jesús les recomienda una vez a sus oyentes, le dice, lo que enseñan ellos en sus cátedras, óiganlo, apréndanlo, porque Jesús sabía que ellos enseñaban la ley, ¿verdad? Aprendan eso. Ahora sí, algo no hagan. No hagan lo que ellos hacen. ¿Qué le quiso decir Jesús? Aprendan lo que ellos enseñan, porque ellos enseñan muy bien. Pero no hagan lo que hacen, no cojan su ejemplo, porque ellos no, lo que dicen no lo cumplen. Pero sí aprendan lo que ellos les dicen. Entonces vemos que este hombre, ante la insistencia de los fariseos, ¿verdad? Este hombre les dice una frase pero contundente, que a lo mejor él mismo la había oído de ellos mismos o de sus padres que estaban en la sinagoga. Él les dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Quizás ese hombre había oído alguna vez en Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Igualmente, como para nosotros este principio, el apóstol Pedro nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Contundentemente él le responde, ¿cómo entonces es posible que este hombre haga esas cosas? Si es un pecador, le está diciendo a los fariseos, ¿verdad? Y luego él vuelve de nuevo a tomar en cuenta, él vuelve a traerles a la memoria a los fariseos otra enseñanza que ellos tenían, que ellos decían. Recuerden que ellos habían hecho como una especie de normas y entonces él les dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿Qué les estaba diciendo? Recordándoles lo mismo que ellos habían escrito como una norma para que se cumpliese en el caso de que apareciera el Mesías. Era esta, de que nadie había sido un ciego de nacimiento, nunca había sido sanado, sino que solamente sería sanado por el Mesías. Y esto es lo que en este momento este hombre les está recordando a ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Este hombre en su sencillez, en su humildad, pero con una vivencia, con una obra, la obra del Espíritu, la obra del Señor en él, respondiéndole a los doctos, a los maestros de la ley, con su misma ley, con su misma palabra, con su misma enseñanza, recordándoles que estaban en un error. Prácticamente este hombre le faltó decirle a los fariseos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estos hombres se negaban a ver a Jesús y su obra.
en este hombre. Y él se los dice prácticamente. Y tanto era la desesperación de estos hombres que posteriormente, cuando se cumple el cuarto milagro mesiánico, que es la resurrección de un hombre, de una persona por más de 4 días de muerto, que fue el caso de Judas, ellos exclamaron: ¿qué hacemos? El mundo se va detrás de este hombre. O sea, ellos estaban desesperados. No tenemos opción. La gente se va detrás de este hombre. Por eso toman la decisión de que tiene que morir. Es tremendo esa particularidad de esa enseñanza. Entonces, ¿qué pasó allí? Lo que ellos habían enseñado, estaban ignorándolo. La palabra del Señor es nuestra guía fundamental. Y en la palabra del Señor debemos basar todo lo que nosotros creemos. Ella es suficiente. No hay otra cosa sino ella. Por eso debemos atesorarla en nuestros corazones y hacer la vida, no solo como los fariseos, que la conocían, pero no la cumplían. Hagamos como este ciego, que lo que conocía, lo poco que conocía, porque eso estaba en su mente, eso estaba allí, lo recordaba. Él lo puso en práctica en ese momento. Él vio, él siendo ciego, él pudo ver a Dios. Estos hombres, siendo videntes, no podían verlo. Y por eso el Señor más adelante les dice: si ustedes fueran ciegos, no tuvieran pecado. Pero como dicen que ven, son pecadores porque están actuando en contra de una realidad. Finalmente se produce entonces el encuentro entre Jesús y este hombre que había sido ciego. Y este hombre allí recibe algo muchísimo más grande que esa sanidad. Y usted dirá: ¿qué más grande puede recibir un hombre que haya sido ciego toda la vida que reciba la vista? Claro que sí, porque esa vista a ese hombre ciego le va a durar hasta que se muera, o le iba a durar hasta que se muriera. Pero lo que iba a recibir en este momento le iba a durar desde ahí hasta la eternidad, es la salvación, ¿verdad? Y entonces este hombre le pregunta al Señor: ¿quién es ese Dios? Soy yo, le dice Jesús. Yo creo. Porque este me dijo que yo creeré. Y entonces, ¿qué hace este hombre? Se arrodilla y adora al Señor. El Señor a él le estaba dando un regalo en ese momento que trascendía a la eternidad. El mayor regalo que puede recibir hombre alguno sobre la tierra. Y ese regalo lo tiene usted, hermano, y lo tengo yo. Cada uno de nosotros tenemos ese regalo inmenso, ese regalo extraordinario que debemos atesorar como lo más grande, como esa perla de gran precio por la cual debemos dar todo. Que debemos atesorar y trabajar en pro de aquel que nos los dio, porque Él nos dio un mandato que cumplir. Debemos entonces gozarnos y alegrarnos en esa salvación. El que se goza y se alegra en su salvación no sufre los efectos del mundo. Los problemas no lo agobian, las necesidades no le quitan el sueño, las vicisitudes de la enfermedad no tumba su fe, porque usted se goza en esa salvación y en esa seguridad de esa salvación que Dios le dio por la eternidad. El Señor me lo bendiga, mis hermanos. Dios les guarde y el Señor añada bendición a su palabra en esta hora.